el humo, las cadenas y un martillo manchado de sangre. Así comenzó la historia de un hombre condenado por ser apache y de una mujer que arriesgó todo para salvarlo. Locura, amor o simplemente la valentía de reconocer humanidad donde otros solo veían odio. Prepárate, porque esta historia te llevará del dolor más profundo hasta la esperanza más luminosa. El pueblo gritaba, salvaje, pero Clara eligió ver con los ojos del corazón. La Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera. Déjame tu comentario con la palabra amén. Y que Dios bendiga tu vida con un amor verdadero que sane todas tus heridas. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. El polvo colgaba denso en el aire de la tarde, pegándose a la piel como una segunda capa. En la plaza polvorienta de Dry Creek, hombres con sombreros sudados y mujeres con niños en brazos se apiñaban alrededor de un espectáculo indigno, un hombre encadenado, ofrecido como mercancía. El sheriff McKenna alzaba la voz como pregonero. $50 para empezar, un salvaje fuerte. Bueno para el trabajo duro, Samuel Talbert estaba allí, las muñecas sangrando bajo los grilletes oxidados, el torso erguido con una dignidad que contrastaba con la humillación. Sus ojos oscuros no pedían compasión, solo desafiaban el desprecio del público. Algunos lo llamaban bestia, otros ladrón de caballos. Entre los murmullos, una carcajada áspera rompió el aire. Dale Morrison, el ranchero más rico del valle, se abrió paso, con la seguridad de quien se creía dueño del mundo. Sheriff, ese indio no vale ni $1, gruñó, pero sus ojos buscaron a Clara Whitford entre la multitud. Clara sintió cómo su estómago se encogía. Morrison había intentado cortejarla tras la muerte de Jacob, con flores marchitas y promesas huecas. Ella lo rechazó, y desde entonces su interés por sus tierras se había vuelto más insistente, casi vengativo. Ahora, verlo aquí, burlándose del hombre encadenado, solo avivaba el fuego en su interior. McKenna levantó el mentón, ignorando la burla. $50. ¿Quién da más? El silencio pesó como plomo. Clara apretó la bolsa de cuero que llevaba escondida bajo su chal. Sus manos temblaban. Todo lo que tenía, todos sus ahorros, estaban en esas monedas. Una parte de ella gritaba que era locura. ¿Cómo podría alimentar otra boca? ¿Cómo enfrentaría el odio del pueblo? Pero otra voz, más profunda, más obstinada, le recordaba las noches solitarias mirando un rancho que se caía a pedazos, el desprecio en las miradas de los vecinos, la indiferencia de los que antes la llamaban amiga. Ese hombre encadenado era un espejo, humillado, aislado, condenado por los demás, y aún así con la cabeza en alto. Clara respiró hondo. No lo oyeran, su voz cortó el aire como un disparo. La multitud giró hacia ella. Con pasos firmes avanzó entre los hombres que se apartaban murmurando. Su vestido marrón estaba gastado, pero sus ojos verdes brillaban con una determinación que cayó incluso a los más ruidosos. «Lo compro», dijo clara y firme. Un murmullo de escándalo recorrió la plaza. Morrison sonrió con malicia. Viuda Whitford, siempre con ideas extrañas. ¿Va a meter un salvaje en su casa o busca compañía que ya no tiene? Clara lo miró con frialdad, sin bajar la vista. Llámenlo salvaje si quieren. Yo veo a un hombre que merece ser salvado. El silencio fue absoluto. Samuel, por primera vez, dejó que un leve destello cruzara sus ojos sorpresa, tal vez gratitud.
algo que parecía encenderse desde muy adentro. Clara levantó la bolsa de monedas. $70. Todo lo que tengo. Morrison escupió al suelo. McKenna tragó saliva. Y el destino de Samuel cambió en ese instante. Y así, con un solo gesto, Clara desafió no solo a la multitud, sino al destino mismo de Samuel. Ahora quiero preguntarte a ti, que estás viendo este video, si hubieras estado en la plaza de Dry Creek, ¿qué habrías hecho opción A, apoyar a Clara, arriesgándolo todo por defender la dignidad de un hombre encadenado? Opción B, callar y seguir a la mayoría, evitando problemas aunque signifique ser cómplice de la injusticia. Y mientras reflexionas sobre tu elección, sigamos adelante con la historia. ¿Qué ocurrió después de esa decisión valiente? Así comienza el verdadero viaje de Clara y Samuel, cuando dejan atrás la plaza y se dirigen hacia un rancho lleno de silencios, heridas y un futuro incierto. El murmullo de la multitud seguía a Clara como un enjambre de abejas enojadas. Cada paso hacia la salida de la plaza era acompañado por susurros venenosos. Está loca. Una viuda y un indio. No llegará viva al invierno. Samuel caminaba a su lado, aún con las muñecas encadenadas. El sonido metálico de las cadenas chocando contra sí mismas parecía marcar el compás de su humillación. Sin embargo, su espalda permanecía recta, y Clara sintió un extraño respeto por esa dignidad intacta. Desde la sombra del salón, la voz de Morrison se alzó, cargada de burla. Ya veremos cuánto dura su compasión, viuda. No tardará en arrepentirse. Clara apretó los labios. No volteó a mirarlo, pero sus mejillas ardieron. No solo por la vergüenza de saberse señalada, sino por la rabia de escuchar a Morrison decir lo que medio pueblo pensaba en silencio. Al llegar al callejón que conducía a la oficina del sheriff, Clara se obligó a mantener la cabeza en alto. Era consciente de que este paso la separaba definitivamente del resto del pueblo. Hasta ese momento había sido la viuda obstinada. Ahora sería la mujer que desafió a todos para liberar a un hombre al que llamaban salvaje. Samuel giró la cabeza apenas, sus ojos oscuros encontrando los de ella por un instante. No dijo nada, pero en esa mirada había una pregunta silenciosa. ¿Sabes lo que has hecho? Clara tragó saliva y, con una voz que apenas le pertenecía, murmuró para sí misma: sí, y no daré marcha atrás. El camino hacia el rancho de Clara se extendía como una cicatriz polvorienta entre colinas marchitas. Durante la primera parte del trayecto, apenas se escuchaba más que el crujido del cuero y el golpeteo de las herraduras contra la tierra dura. Samuel no hablaba, pero cada movimiento suyo, la forma de montar incluso con las muñecas encadenadas, la manera en que sus ojos escrutaban el horizonte, transmitía una alerta constante, como si el mundo entero pudiera volverse enemigo en cualquier momento. Cuando el sol comenzó a bajar, Clara decidió romper el silencio. Estamos a 1 hora del rancho. No esperaba respuesta, pero sus palabras flotaron en el aire como una invitación a la humanidad que tantos se empeñaban en negarle. Samuel inclinó la cabeza. Apenas un gesto, pero suficiente para que Clara sintiera un extraño alivio. Al llegar, la visión de su hogar la golpeó con la misma mezcla de dolor y orgullo de siempre. La casa ladeada, las cercas caídas, el granero a punto de rendirse ante el tiempo. Samuel miró todo con ojos serios, pero no de desprecio. Evaluaba, como quien mide la resistencia de un árbol antes de cortar madera. Esa noche, Clara le señaló el establo como lugar para dormir. Mientras preparaba la cena, escuchó un murmullo grave que provenía del granero. Al acercarse, lo descubrió sentado en la penumbra,
cantando en su lengua. Era un canto profundo, repetitivo, como un rezo que se confundía con el crujir de la madera. Clara contuvo la respiración. No entendía las palabras, pero la melodía le estremeció el pecho. Era la primera vez, en 3 años de soledad, que algo en su casa sonaba vivo. «Es una canción para los caballos», dijo Samuel al notar su presencia. Su voz áspera por el desuso. Clara asintió. Sin saber qué contestar, sintió la necesidad de decir algo íntimo a cambio. Caminó hasta la repisa y tomó un retrato enmarcado con cuidado gastado. Se lo mostró. «Mi esposo, Jacob, murió de fiebre». Las palabras se le atascaron en la garganta. A veces siento que, al seguir adelante, le traiciono. Samuel observó la fotografía con seriedad. Luego levantó la vista y, con un español esforzado, murmuró: «El río sigue, aunque una piedra caiga en su cauce». Clara apretó el marco contra su pecho, con lágrimas contenidas. Sus vecinos la veían como la mujer testaruda que se negaba a abandonar un rancho en ruinas. Pero aquel hombre, marcado por cadenas y pérdidas, le había regalado una frase que encendía una chispa de consuelo. El silencio regresó, pero era distinto al de antes, no vacío, sino compartido. Mientras regresaba a la cocina, Clara se descubrió tarareando fragmentos del canto que había escuchado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió del todo sola en el rancho. Y esa noche, entre un canto en lengua apache y una frase sencilla sobre el río, Clara sintió que ya no estaba sola. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez unas palabras inesperadas te han dado consuelo en medio de la tristeza? Si tu respuesta es sí, escribe el número 1 en los comentarios y cuéntame tu experiencia. Quiero leer como una simple frase: mirada o gesto cambió tu día, porque justo ahí comienza a transformarse la relación entre ellos. Del silencio compartido nacerá una alianza, y esa alianza será puesta a prueba muy pronto, cuando el odio del pueblo regrese con más fuerza. Sigamos con la historia en la siguiente parte. El amanecer llegó con un silencio inquietante. Clara estaba en el corral, revisando la cerca caída, cuando escuchó el retumbar de cascos. 3 jinetes se acercaban levantando nubes de polvo. En cuanto reconoció a Dale Morrison al frente, sintió cómo el aire se le congelaba en el pecho. «Buenos días». Viuda saludó Morrison con una sonrisa torcida. «Vengo a asegurarme de que todo esté en orden». A su lado, los hermanos Harmon fingían sonrisas mientras apoyaban las manos cerca de sus revólveres. Clara se enderezó, sosteniendo la azada como si fuera un arma. «Todo está en orden. No necesito visitas no invitadas». «No hable así, señora Whitford. Usted necesita protección. Este lugar es demasiado para una mujer sola, y menos con un salvaje merodeando». Sus ojos se clavaron en Samuel, que había aparecido detrás de Clara, martillo en mano, observando en silencio. Clara sintió el calor de su presencia, un muro silencioso a su espalda. «Su nombre es Samuel, y es mi decisión quién pisa mi tierra», replicó con voz firme. El sheriff McKenna, que venía detrás con visible incomodidad, levantó la mano. «Morrison, la señora tiene derecho. La ley es clara». La tensión se palpaba en el aire. Los Harmon mascullaron insultos, pero Morrison se contuvo, apretando los dientes. «Muy bien», Clara dijo en un tono que heló la sangre, «pero no diga que no se lo advertí». Se dio la vuelta y partió con los suyos. El eco de los cascos se fue perdiendo, pero el peso de la amenaza permaneció. Clara se obligó a respirar, mientras Samuel seguía inmóvil.
su martillo aún en la mano. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, Clara escuchó movimientos inquietos en el granero. Lo encontró sentado junto a una lámpara débil, el rostro endurecido por una sombra que no era de luz, sino de memoria. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente. Samuel levantó la mirada, sus ojos oscuros cargados de algo más que cansancio. «Soñé. Un águila volaba sobre fuego. La tierra sangraba». Hizo una pausa. «Mi pueblo cree que los sueños muestran lo que viene». Clara se estremeció. «¿Y qué significa eso, que la tormenta aún no ha llegado?», respondió, bajando la vista hacia sus manos encallecidas. «Y que cuando llegue, debemos estar preparados». El silencio se llenó con el crujir de la madera. Clara sintió una punzada en el estómago. Por primera vez entendió que su acto impulsivo en la plaza no era un simple desafío social. Había desatado fuerzas más oscuras, y el rancho que hasta entonces era su refugio podía convertirse en un campo de batalla. Desde la ventana, el cielo se oscurecía con nubes pesadas. Clara no sabía si era solo un cambio de clima o un presagio. 2 días después del sueño, el olor a humo desgarró la tranquilidad de la tarde. Clara y Samuel estaban reparando la vieja gallinera cuando vieron la columna negra elevándose al este. Sin decir palabra, ambos dejaron las herramientas y corrieron colina abajo. El granero de los Garrett ardía como una antorcha en el horizonte. Gritos y caos llenaban el aire, hombres formaban una cadena con cubos de agua. Mujeres lloraban. Y Paul Garrett forcejeaba contra 2 vecinos que lo sujetaban para impedirle lanzarse dentro de las llamas. «Mi hija, Emma, está dentro», rugía con desesperación. Clara se detuvo en seco, el corazón helado. Pero Samuel no dudó, como si lo empujara una fuerza más antigua que él mismo. Arrojó el martillo y corrió hacia la entrada envuelta en humo. Samuel gritó Clara, pero su voz se perdió entre los rugidos del fuego. Por un instante, el presente se quebró en la mente de Samuel. El calor, el humo, los gritos, todo se fundió con un recuerdo enterrado en lo más profundo su aldea apache devorada por las llamas. Soldados disparando, su madre arrastrándolo hacia el río, la última mirada de su padre antes de desaparecer entre el humo. El olor era el mismo, el dolor, idéntico. Pero esta vez no iba a perderlo todo. Tapándose el rostro con la manga chamuscada, trepó por la escalera hacia el altillo, entre el humo. Un llanto agudo le guió. Emma, acurrucada bajo un montón de paja, los ojos desorbitados por el terror. Samuel la levantó con cuidado, cubriéndola con su propio cuerpo mientras descendía a trompicones. El techo crujió sobre su cabeza. Con un salto desesperado atravesó la entrada justo cuando una viga ardiente se desplomaba detrás de él. Cayó al suelo, con la niña en brazos. El silencio duró un segundo. Luego los gritos se transformaron en clamores de alivio. Martha Garrett corrió hacia ellos, arrebatando a su hija entre sollozos. Emma tosía, pero respiraba. «¡Está viva!», gritó la madre, y un murmullo recorrió a los presentes. Clara llegó jadeando, los ojos llenos de lágrimas. Vio a Samuel de rodillas, el rostro tiznado de hollín, la camisa quemada en jirones. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos eran los de un hombre que había vuelto de las cenizas. Paul Garrett, paralizado, lo miró con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Semanas atrás había firmado peticiones para expulsarlo. Ahora, el mismo salvaje acababa de salvar a su hija. Yo
Estaba equivocado, balbuceó, extendiendo la mano. Lo siento. Samuel lo miró largo rato. Luego estrechó su mano con firmeza. Vecinos ayudan a vecinos. Las palabras eran simples, pero cargaban un peso mayor que cualquier sermón. Clara sintió que el aire en su pecho se aflojaba. Recordó el sueño que Samuel le había contado, un águila sobre fuego, la tierra sangrando. Quizá ese incendio no era solo destrucción, sino el comienzo de un cambio. El águila había atravesado el humo, y junto a él, la esperanza. Mientras las llamas devoraban lo que quedaba del granero, la gente rodeó a Samuel con miradas nuevas, no de odio, sino de respeto, algunos incluso de gratitud. No todos, no todavía. Pero algo había comenzado a quebrarse en el muro de prejuicios que los separaba. Clara lo observó en silencio. Cubierto de hollín, con el pecho agitado, a Samuel no parecía un prisionero redimido, ni siquiera un extraño aceptado. Parecía un hombre renacido del fuego, como si aquel incendio hubiera purificado no solo a la familia Garrett, sino también a él mismo. Y en ese instante, Clara supo que su decisión en la plaza había marcado no solo el destino de un hombre, sino el suyo propio. El rescate de Emma había cambiado miradas en el valle, pero también había encendido la furia de quienes no estaban dispuestos a aceptar. Esa misma noche, mientras el humo del granero Garrett aún flotaba en el aire, Clara no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana con la escopeta de Jacob en las rodillas, mirando las sombras alargarse bajo la luna. Samuel patrullaba en silencio cerca del establo. Cada tanto, alzaba la vista al cielo, como si buscara en las estrellas la respuesta que la tierra le negaba. Cerca de la medianoche, los cascos de caballos rompieron la calma. Clara se puso de pie de golpe. Desde el porche vio 5 siluetas acercándose con linternas y rifles. Reconoció a los Harmon y a 2 vaqueros de Morrison. El quinto, montado en el centro, era el reverendo Blackwood, su sotana negra ondeando como un cuervo en la oscuridad. Clara Whitford tronó la voz del reverendo. «Venimos a salvar tu alma antes de que este indio te arrastre al infierno. Entréganoslo y todo quedará en paz». Samuel salió del establo, el martillo en mano, los ojos brillando bajo la luz de las linternas. Clara bajó los escalones del porche, con la escopeta cargada y el corazón retumbando en las sienes. «Él no es mi prisionero», gritó con firmeza. «Está aquí porque lo elegí, y no voy a entregarlo». Un silencio tenso se apoderó de la noche. El Harmon mayor escupió al suelo. «Entonces será tu condena». De pronto, uno de los vaqueros lanzó una antorcha encendida contra el granero. El fuego lamió la madera reseca, chisporroteando como una bestia hambrienta. Samuel corrió hacia las llamas para apagarla, pero un disparo silbó cerca de sus pies. «¡Atrás!», salvaje escupió Pete Harmon, apuntando con el rifle. Clara sintió que todo su cuerpo temblaba. Tenía la escopeta de Jacob en las manos, pero jamás la había disparado contra un hombre. Recordó las palabras de Samuel: «El río sigue». Recordó también el humo de la plaza, las miradas de desprecio, la soledad de 3 años. Y comprendió que si bajaba el arma ahora, perdería no solo a Samuel, sino lo poco de dignidad que aún conservaba. Apuntó con firmeza. «¡Aléjense de mi tierra!», gritó, y sin dudar, jaló el gatillo. El estampido retumbó por todo el valle. La bala se incrustó en la tierra, a un palmo de la bota de Jim Harmon, que palideció bajo la luz de la luna. Samuel, aprovechando el desconcierto, corrió hacia el fuego y sofocó la antorcha antes de que prendiera por completo. Los atacantes se quedaron petrificados por un instante. Nadie esperaba que la viuda Whitford disparara.
El reverendo Blackwood recuperó la voz, indignado. Has perdido la razón. Mujer, ahora eres cómplice de un salvaje. Clara bajó el arma lentamente, pero sus ojos seguían ardiendo. Prefiero ser cómplice de un hombre digno que seguidora de hipócritas que atacan de noche como ladrones. Las palabras cortaron más hondo que la bala. Los Harmon mascullaron insultos, pero ninguno se atrevió a avanzar. Finalmente, Morrison no apareció, quizá demasiado calculador para exponerse directamente, y el grupo se replegó entre gruñidos. Cuando el último eco de cascos desapareció, Clara sintió que las rodillas le flaqueaban. Samuel la sostuvo del brazo con suavidad. «Hoy, tú salvaste», dijo con voz baja, sus ojos clavados en ella. Clara tragó saliva, todavía temblando por la descarga de adrenalina. Por primera vez desde la muerte de Jacob, no se sintió como una viuda indefensa, sino como una mujer que había elegido luchar. Samuel apretó su mano, con una gravedad solemne. «Soñé fuego, y juntos lo hemos enfrentado». Clara lo miró bajo la luz temblorosa de la luna. Había miedo. Sí, pero también un destello de algo nuevo, una alianza sellada no por palabras, sino por pólvora, humo y valentía compartida. El reverendo Blackwood vino con odio en nombre de la religión, pero Clara habló con verdad y justicia. Tú, ¿de qué lado estarías si crees que Cristo da fuerza a los justos? Escribe Dios con nosotros en los comentarios. Vamos a demostrar que la fe es más fuerte que la oscuridad. Y mientras algunos gritaban condena, Clara y Samuel encontraron en esa noche un pacto sellado con pólvora y valor. Pero lo que vendría después pondría a prueba no solo sus fuerzas, sino también la fe de todos en Dry Creek. El amanecer encontró a Clara y Samuel agotados, con el olor a pólvora aún en el aire. El establo mostraba marcas negras en las tablas donde la antorcha había dejado su huella. Clara permanecía sentada en el porche, la escopeta sobre las rodillas. Samuel, en silencio, reparaba las maderas dañadas como si cada golpe del martillo fuera un conjuro contra la fragilidad. «Anoche disparé», murmuró Clara, como si aún no pudiera creérselo. Samuel se volvió hacia ella, los ojos oscuros, serios pero serenos. «Disparaste para vivir, para proteger. No es lo mismo que matar». Clara bajó la vista, luchando contra el temblor en sus manos. En su mente resonaban los ecos de los Harmon, los insultos del reverendo, las llamas devorando el granero Garrett. Todo se mezclaba en un torbellino de miedo y rabia. Un par de horas después, Tom Bradley llegó al rancho con un caballo jadeante. «El pueblo está alborotado. Señora Whitford, unos dicen que fue usted la que abrió fuego sin motivo. Otros creen que fue valiente». Clara alzó la barbilla, aunque por dentro sintió una punzada de duda. «¿Y tú qué piensas?» «Tom». El joven bajó la voz, mirándola con respeto. «Pienso que anoche mostró más valor que todos ellos juntos, y que no deberían quedarse solos mucho tiempo. Morrison no se quedará quieto». Las palabras quedaron flotando como presagio. En la tarde, cuando Clara fue a comprar provisiones, notó el cambio en las miradas. Algunas mujeres cruzaron la calle para evitarla, susurrando con gesto ofendido, pero otras, como Martha Garrett, la abrazaron con lágrimas en los ojos. «Tú y Samuel salvaron a mi niña, y ahora defendieron su hogar. No todos en este pueblo somos ciegos». La tensión se palpaba en cada esquina. El sheriff McKenna, visiblemente incómodo, se acercó a Clara frente a la tienda. «No apruebo lo que hizo anoche, señora Whitford, pero tampoco puedo condenarla».
La ley está de su lado. Solo tenga cuidado. La gente con miedo hace cosas estúpidas. Clara regresó al rancho con el corazón dividido. Por un lado, la dignidad de haber defendido lo suyo. Por otro, el peso de saber que estaba más aislada que nunca. Esa noche, al encender la lámpara, Samuel se sentó frente a ella. Entre sus dedos giraba una piedra blanca en forma de punta de flecha. Mi madre la hizo, explicó. En mi pueblo, se da a quien se quiere proteger. Se la entregó sin más. Clara la sostuvo con cuidado, como si ardiera. ¿Por qué me la das?, susurró. Samuel la miró fijamente. Porque el fuego de mis sueños no ha terminado. Porque vendrá otra prueba. Y porque quiero que tengas mi fuerza cuando yo no pueda dártela. Las palabras calaron hondo. Clara cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del amuleto en su palma. El viento aulló contra las ventanas, como si la misma noche quisiera recordarles que la calma era solo un respiro. Clara abrió los ojos. Encontró la mirada de Samuel y, por primera vez, no solo vio al hombre que había salvado en la plaza, sino al compañero con el que estaba dispuesta a enfrentar la tormenta. En lo profundo, ambos sabían lo mismo: la verdadera batalla aún no había comenzado. La tarde siguiente, el cielo se cubrió de nubes pesadas como plomo. Clara estaba en el huerto cuando escuchó un murmullo en el viento, un presentimiento que le erizó la piel. Samuel, a unos metros, levantó la cabeza bruscamente, como si hubiera olfateado el peligro antes de verlo. Los cascos llegaron primero, un retumbar sordo que se multiplicaba en el valle. Luego aparecieron una docena de jinetes encabezados por Dale Morrison, con su sombrero de ala ancha y esa sonrisa torcida que escondía más veneno que cortesía. A su lado, los hermanos Harmon lucían rifles cargados, y detrás, un grupo de hombres armados, algunos vecinos arrastrados por la presión, otros por el miedo. Viuda Whitford saludó a Morrison, deteniéndose frente a la verja medio caída. Venimos a terminar con esta farsa. Clara se irguió, el amuleto de Samuel apretado en el bolsillo de su delantal. No hay nada que terminar. Esta es mi tierra, y Samuel trabaja conmigo. Morrison desmontó soletamente, quitándose los guantes de cuero. Su mirada se clavó en Clara, y por un instante ya no había vecinos. Ni Harmon, ni reverendo. Solo él y ella. ¿Sabes lo que más me irrita?, Clara dijo con voz baja, pero cargada de rencor. Que me rechazaste, cuando Jacob aún vivía, cuando yo te ofrecí seguridad y nombre. Él se interpuso, y tú elegiste seguirlo en vez de elegirme. Ahora Jacob no está, y tú sigues obstinada, aferrada a un rancho en ruinas y a un salvaje. Las palabras atravesaron a Clara como cuchillos. No era solo tierra lo que Morrison codiciaba, era ella. Samuel dio un paso al frente, su figura erguida, la mirada firme. No es tuya. Nunca fue. Un murmullo recorrió a los hombres armados. Morrison se giró hacia ellos, levantando la voz. Lo escuchan. Un indio se atreve a decirme lo que puedo o no puedo tener. Ese es el peligro que esta mujer trae a nuestro valle. Si lo dejamos, mañana serán 20 como él, y después 100. El reverendo Blackwood, oculto entre la multitud, agitó una Biblia raída. Es pecado una mujer blanca unida a un pagano. Si no actuamos hoy, Dios retirará su favor de nuestras tierras. Los gritos de algunos se alzaron en respuesta, pero otros bajaron la vista, incómodos. Había división, y Clara lo sintió.
El momento era frágil como un cristal a punto de quebrarse. «Basta». Clara levantó la voz, temblando de rabia. «Morrison, tú hablas de pecado, de peligro, pero lo único que buscas es poder. Esta tierra no es tuya, y mi vida tampoco». Morrison se acercó a la verja rota, los ojos inyectados de furia. «Entonces dame otra opción. Clara, véndeme el rancho, o lo quemaremos contigo dentro». Un silencio helado cayó sobre todos. Incluso algunos de sus propios hombres lo miraron con sorpresa. Samuel avanzó hasta situarse a un paso de él. «Si buscas guerra, la tendrás conmigo, no con ella». Los Harmon alzaron sus rifles de inmediato. Clara se interpuso, levantando la escopeta de Jacob. Un paso más y Disparo advirtió con voz firme, aunque el corazón le golpeaba contra las costillas. El aire se tensó como una cuerda lista para romperse. Nadie respiraba. Los caballos relinchaban nerviosos. Entonces, de repente, una voz joven rompió el silencio. Basta era Tom Bradley, que había llegado corriendo con la cara enrojecida por el esfuerzo. «Vi lo que pasó anoche. No fueron ellos los que buscaron pelea. Fueron ustedes. Samuel salvó a Emma Garrett. Ya lo olvidaron». El murmullo creció entre los vecinos. Algunos se miraron entre sí, dudando. La imagen del salvaje corriendo entre las llamas aún estaba fresca. Morrison giró hacia el muchacho con una mueca de desprecio. «Cállate, niño, antes de que te metas en algo más grande que tú». Pero Tom no retrocedió. «Más grande que yo, sí, pero no más grande que la verdad». Clara sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Era como si una grieta se abriera en el muro de odio. Y al mismo tiempo supo que Morrison no iba a detenerse. Sus ojos brillaban con un fanatismo oscuro. De pronto, levantó la mano y gritó: «¡Préndanle fuego!». Uno de los Harmon encendió otra antorcha y la lanzó hacia el granero. Clara gritó. Samuel corrió. Los hombres dudaron. Y en medio del caos que empezaba a desatarse, una detonación seca rasgó el aire. Todos quedaron helados. Clara parpadeó, sin comprender al principio de dónde había salido aquel disparo, hasta que vio a Morrison llevarse la mano al hombro, la sangre manando entre los dedos. Alguien había disparado desde las sombras. El disparo retumbó como un trueno seco. Todos los hombres se quedaron helados al ver a Morrison tambalearse, llevándose la mano al hombro ensangrentado. Sus ojos, desorbitados por el dolor y la sorpresa, buscaron al culpable. Desde el borde del grupo, un jinete desmontó con paso firme Paul Garrett, el mismo granjero que días atrás había pedido echar a Samuel. Ahora sostenía su rifle con una decisión inquebrantable. «Basta ya». Morrison tronó su voz. «Este hombre salvó a mi hija. No pienso quedarme mirando cómo lo cazas como a un animal». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron las armas. Otros miraron a Morrison con dudas por primera vez. El rostro del ranchero herido se deformó en una mueca de rabia. «Maldito cobarde. ¿Te pones de parte de un indio contra los tuyos?». Paul no retrocedió. «Me pongo de parte de un hombre que arriesgó su vida por mi familia. Algo que tú nunca harías». El silencio fue desgarrado por un grito del Harmon menor. «Al diablo con las palabras. Matemos al salvaje». Los rifles se levantaron de nuevo. Samuel, sin dudar, se interpuso frente a Clara. Su cuerpo un muro de carne y hueso dispuesto a recibir la descarga. Clara alzó la escopeta junto a él, sus manos firmes a pesar del temblor en el corazón. «Nadie da un paso», rugió, apuntando directamente a los Harmon.
La tensión alcanzó su punto más alto. El aire parecía arder. Los caballos se agitaban. La multitud se dividía en un pulso invisible entre odio y conciencia. Entonces Samuel habló, su voz grave resonando como un tambor antiguo. Escuchen. Yo no vine a robar ni a destruir. Vine a trabajar la tierra, a reparar lo que está roto. Ustedes me llaman salvaje. Pero ¿qué clase de civilizados vienen de noche con antorchas? ¿Qué clase de hombres quemarían la casa de una viuda y el pan de sus propios vecinos? Las palabras se clavaron en el aire. Nadie se movió. Incluso Blackwood bajó por un instante la Biblia, mordiéndose los labios. Pero Morrison, jadeando por el dolor, alzó la voz con veneno. No se dejen engañar. Este hombre solo espera el momento para destruirnos. Si no lo matamos hoy, mañana traerá a toda su tribu, de pronto. Un grupo de vecinos comenzó a retroceder. Martha Garrett, con Emma en brazos, apareció entre ellos, gritando con fuerza que resonó más que cualquier sermón. Ese hombre salvó a mi hija, y si alguno se atreve a levantar un arma contra él, tendrá que pasar sobre mi cuerpo primero. Un murmullo de aprobación estalló. Ingrid y Lars Olsen se sumaron, parándose junto a Clara. Tom Bradley avanzó también, con las manos vacías pero la mirada ardiendo. Yo estoy con ellos. El grupo de Morrison perdió cohesión. Algunos bajaron las armas, otros las guardaron con torpeza. Morrison, furioso, intentó cargar contra Samuel, pero Paul Garrett y el sheriff McKenna lo sujetaron. Se acabó. Dale gruñó el sheriff, con un tono que no admitía réplica. Ya hiciste bastante daño. Esto no ha terminado, escupió Morrison, forcejeando mientras lo retiraban. Ese indio y la mujer que lo protege pagarán caro. Se los juro por mi sangre. El grupo, dividido y confuso, comenzó a dispersarse bajo las órdenes del sheriff. La tensión se aflojó poco a poco, como un nudo liberado tras demasiado tiempo. Clara, todavía con la escopeta en mano, sintió que las fuerzas la abandonaban. Samuel la sostuvo del brazo, sus ojos oscuros fijos en ella. Estuviste de pie conmigo, como siempre. Clara tragó saliva, el corazón golpeando aún con violencia. Y lo haré mientras respire. Un silencio más suave cubrió el rancho. Los pocos que quedaban, los Garrett, los Olsen. Tom miraban a Clara y a Samuel no con desconfianza, sino con respeto. Algo había cambiado. La grieta en el muro del odio se había abierto, y por ella se filtraba una luz nueva. Pero mientras veía alejarse a Morrison montado a duras penas, la sangre manchando su camisa, Clara supo que la batalla no había terminado. El enemigo estaba herido, no vencido, y un hombre con orgullo roto es más peligroso que uno armado. Samuel, como si leyera sus pensamientos, apretó su mano con fuerza. La tormenta aún no se va, pero ahora no estamos solos. Clara lo miró, sintiendo por primera vez que aquel rancho no era solo un campo de lucha, sino el inicio de algo más grande, una comunidad renacida, un amor imposible que, contra toda expectativa, comenzaba a ser más fuerte que el odio. Los días siguientes parecieron traer un respiro. El rancho volvió a llenarse de sonidos cotidianos, el martilleo de Samuel reparando cercas, el canto de las gallinas, el crujido de la leña en la cocina. Clara, aunque aún con el corazón herido por la tensión reciente, empezó a sentir un calor distinto, el de un hogar que renacía de las cenizas. Una tarde, mientras el sol caía sobre el horizonte, Clara observó a Samuel desde el porche. Él trabajaba con la camisa arremangada,
el torso brillando de sudor. Su fuerza era evidente, pero lo que más la conmovía era la paciencia con que enderezaba cada poste, como si hablara con la tierra misma. Samuel lo llamó con voz suave. Nunca pensé que volvería a escuchar este lugar respirar. Él levantó la vista y sonrió apenas. La tierra siempre espera. Solo necesita manos que crean en ella. Clara sintió un nudo en la garganta. Recordó a Jacob, sus planes truncos, las noches de soledad, y se dio cuenta de algo ese vacío, aunque nunca se borraría. Había empezado a llenarse con la presencia de Samuel. Esa noche, al cenar bajo las estrellas, Clara se atrevió a preguntar lo que había callado durante semanas. ¿Alguna vez pensaste en irte, Samuel, buscar otro lugar, lejos de todo esto? Él guardó silencio un momento, mirando el fuego. Luego respondió con voz firme. Antes, sí, siempre huía, pero ahora tengo razón para quedarme. La mirada que le dirigió bastó para que Clara entendiera sin necesidad de más palabras. Su pecho se encendió con una mezcla de miedo y deseo. La certeza de que aquel hombre había pasado a ser más que un aliado era el centro de su vida. Sin embargo, la paz era frágil. Al tercer día, Tom Bradley llegó jadeando al rancho. Mi padre dice que Morrison no se ha rendido. Anda reclutando hombres de otros pueblos. Gente sin tierra, sin escrúpulos, dispuestos a cualquier cosa por un puñado de dólares. Clara apretó la escopeta que descansaba junto a la puerta. Samuel, en cambio, no mostró sorpresa. Lo sabía, murmuró. El fuego de mis sueños todavía arde. Esa noche, Clara despertó con el corazón acelerado. Había soñado con gritos, con el rancho envuelto en llamas. Al salir al porche, encontró a Samuel sentado, la mirada fija en la oscuridad. ¿También soñaste?, preguntó él sin girarse. Ella asintió, estremecida. Samuel se levantó y caminó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. No tengas miedo. Si la tormenta vuelve, la enfrentaremos juntos. Clara lo miró y, en un impulso, se inclinó para besarlo. Fue un beso suave al principio, como si ambos temieran romper la frágil barrera que aún los separaba. Pero pronto se volvió más profundo, más necesario, hasta que se apartaron apenas para respirar. No quiero perderte, susurró Clara. No me perderás, respondió Samuel, con la firmeza de un juramento. Aunque el mundo se vuelva en nuestra contra, al amanecer, encontraron huellas frescas cerca del arroyo. No eran de ganado ni de viajeros comunes, eran cascos de al menos 6 caballos, bordeando el rancho en la penumbra de la noche. Samuel las examinó con gesto sombrío. Nos están vigilando. Clara sintió el frío recorrerle la espalda. Ya no eran simples amenazas. Morrison se estaba preparando. En el pueblo, los rumores crecían. Unos decían que Morrison había contratado a pistoleros de Texas. Otros, que había prometido repartir las tierras de Clara entre quienes lo siguieran. El miedo empezaba a extenderse otra vez. El sheriff McKenna, cansado y derrotado, se acercó al rancho una tarde. No puedo detenerlo. Señora Whitford, la ley aquí es débil. Si Morrison regresa con hombres armados, será la guerra. Clara lo miró a los ojos, con la misma determinación que había mostrado en la plaza semanas atrás. Entonces será la guerra. Y no pienso huir. Samuel, a su lado, asintió. Mi pueblo decía, quien huye de las sombras nunca verá el amanecer. Yo no huiré más. El sheriff se marchó en silencio.
consciente de que esa viuda y ese apache ya habían tomado su decisión. Esa noche, Clara colocó el amuleto de Samuel sobre la mesa. La piedra blanca brillaba con la luz del fuego. Si este rancho debe arder otra vez, que sea luchando por lo que amamos, dijo en voz baja. Samuel tomó la piedra y la puso de nuevo en sus manos. No arderá, no mientras yo esté vivo. Un viento helado barrió la llanura, haciendo que las ventanas crujieran. Clara comprendió que ese era el presagio. El enemigo venía, más fuerte, más decidido. Y cuando se abrazó a Samuel bajo el techo que habían reconstruido, supo que la calma había terminado. La verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. La noche cayó sobre el rancho como una sábana de plomo. Clara apenas podía respirar. El aire estaba cargado de presagio. Desde la colina se escuchaba el retumbar de cascos. Morrison venía, y no venía solo. Samuel estaba de pie en el patio, el rifle de Jacob en una mano y el martillo en la otra. Su silueta erguida parecía una roca contra el viento. «Ya están aquí», dijo, sin apartar la vista del horizonte. Clara sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Se aferró a la escopeta, la misma que había sostenido en aquella primera confrontación. Pero esta vez no estaba sola. Paul y Martha Garrett habían llegado con dos de sus hijos mayores. Lars y Ingrid Olsen se habían presentado con un viejo rifle y un hacha. Tom Bradley, temblando pero decidido, llevaba una pistola que había tomado de la tienda de su padre. «No somos muchos», dijo Paul, «pero más vale morir con honor que vivir bajo el yugo de ese demonio». El suelo vibró cuando los jinetes se acercaron. Eran más de 20. Algunos rostros conocidos, otros extraños, hombres de ojos duros y miradas codiciosas. Morrison iba al frente, el brazo herido en cabestrillo, pero la sonrisa torcida intacta. Viuda Whitford rugió. «Te di tu oportunidad, ahora pagarás por tu insolencia». Samuel avanzó un paso, su voz grave como un trueno. «Esta tierra no te pertenece, y esta mujer no te teme». Las risas burlonas de los hombres de Morrison se mezclaron con el relincho de los caballos. De pronto, todo estalló, un disparo resonó, y la batalla comenzó. Las balas silbaron, chocando contra la madera del granero y levantando polvo del suelo. Clara disparó su escopeta, derribando a un hombre que intentaba acercarse a la casa. Paul y sus hijos respondieron fuego desde la cerca, mientras los Olsen se cubrían tras un carro. Samuel se movía como un felino, disparando con precisión, luego arrojando el rifle vacío para blandir el martillo contra un adversario que había llegado demasiado cerca. El sonido del hierro chocando con un cráneo resonó en la oscuridad. Samuel gritó Clara, justo cuando una antorcha volaba hacia el techo del establo. Sin pensarlo, corrió y la apagó con sus propias manos, quemándose los dedos. Samuel la vio, y un destello de orgullo cruzó su rostro en medio del caos. El rancho se convirtió en un campo de fuego y humo. Los hombres de Morrison gritaban, disparaban, pero cada vez encontraban resistencia. El pequeño grupo de defensores luchaba con la ferocidad de quienes no tienen otra salida. Finalmente, Morrison desmontó, pistola en mano, y avanzó hacia Clara. «Siempre fuiste mía», aunque no lo supieras, espetó, apuntándole al pecho. «Jacob te robó. Este indio te embrujó, pero yo acabaré con esta farsa». Samuel apareció entre ellos, poniéndose frente a Clara. «Si quieres matarla, tendrás que pasar sobre mi cadáver». Morrison sonrió con crueldad. «Eso es justo lo que pienso hacer». Se abalanzó, y los dos hombres chocaron como toros. Morrison disparó,
pero Samuel lo desarmó de un golpe, el proyectil perdiéndose en la noche. El arma cayó al suelo. Se enfrascaron en una lucha cuerpo a cuerpo, brutal, sin reglas. Clara miraba, el corazón en un puño. Samuel recibía golpes, pero resistía. Su fuerza nacía no solo de los músculos, sino de la dignidad y del amor que lo sostenían. Morrison, en cambio, luchaba con la rabia del que se sabe derrotado pero se niega a aceptarlo. Con un rugido, Samuel lo lanzó contra el suelo. Morrison jadeaba, cubierto de polvo y sangre, pero todavía escupió. «Eres un salvaje. Siempre lo serás». Samuel lo miró fijamente, con los ojos oscuros ardiendo como brasas. «No, soy un hombre. Y este es mi hogar». Levantó el martillo, y por un instante pareció que lo aplastaría, pero entonces lo dejó caer al suelo, a centímetros de la cabeza de Morrison. «Yo no mato por odio. Tú ya estás vencido». El silencio cayó. Los hombres de Morrison, viendo a su líder derrotado, empezaron a retroceder. Algunos tiraron sus armas, otros huyeron a caballo. El sheriff McKenna llegó en ese momento con refuerzos del pueblo, alertados por Tom horas antes. Vio a Morrison en el suelo, ensangrentado y derrotado, y negó con la cabeza. «Se acabó. Dale, quedas arrestado». Morrison gritó insultos mientras lo arrastraban, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Clara corrió hacia Samuel, tocando su rostro sudoroso y ensangrentado. «Pensé que te perdería». Él tomó su mano y la apretó contra su pecho. «Mientras respire, siempre volveré a ti». El rancho estaba en ruinas parciales, el granero dañado, las cercas rotas, pero aún se mantenía en pie. Y alrededor, los vecinos que habían luchado juntos miraban con una mezcla de cansancio y respeto. Paul Garrett se acercó y extendió la mano a Samuel. «Hoy demostraste ser más hombre que todos nosotros juntos. Si alguien vuelve a llamarte salvaje en este valle, tendrá que vérselas conmigo». Los Olsen asintieron. Marta, con lágrimas en los ojos, abrazó a Clara. «No estás sola, querida. Nunca más». Cuando la multitud se dispersó y la calma regresó, Clara y Samuel permanecieron en el porche, mirando el amanecer teñir el cielo de dorado. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella en un susurro. Samuel la rodeó con su brazo, atrayéndola contra su pecho. «Ahora vivimos, sembramos, amamos, y dejamos que la tierra nos recuerde que siempre hay renacer después del fuego». Clara apoyó la cabeza en su hombro, con lágrimas de alivio. El rancho respiraba de nuevo. La tormenta había pasado, y bajo ese cielo inmenso, donde antes solo había soledad y duelo, ahora había esperanza, amor y un futuro compartido. Pasaron los años como las estaciones sobre la llanura. El rancho Whitford, que una vez estuvo al borde del derrumbe, ahora respiraba con nueva vida. Las cercas eran firmes, el granero se erguía sólido, y en los campos verdes pastaban caballos que Samuel había domado con la paciencia de su pueblo. Clara caminaba por el jardín, con un delantal lleno de verduras frescas. Su cabello, ahora más claro por el sol, caía libre, y sus ojos brillaban con una paz que nunca creyó recuperar. A lo lejos, escuchaba las risas de dos niños persiguiendo un perro entre los trigales. El mayor tenía los ojos verdes de su madre, la pequeña, el cabello oscuro y la piel tostada de su padre. Samuel los observaba desde el corral, su silueta fuerte proyectándose contra el cielo abierto. Levantó la mano y el niño imitó el gesto con una sonrisa orgullosa.
En sus ojos había un brillo sereno, el brillo de un hombre que había conocido la guerra, la humillación y el odio, pero que ahora vivía en un lugar donde cada amanecer era un regalo. La comunidad también había cambiado. Los Garrett visitaban a menudo, y Emma, la niña que Samuel había rescatado del fuego, solía ayudar a Clara con las gallinas. Tom Bradley, convertido en joven adulto, aprendía las tradiciones de Samuel a leer rastros, a hablar con los caballos. Incluso el sheriff McKenna, una vez escéptico, encontraba excusas para pasar y compartir café, su bigote ocultando una sonrisa respetuosa. Un día de primavera, la iglesia del pueblo organizó una feria. Cuando Clara y Samuel llegaron con sus hijos, los murmullos de antes ya no estaban. En su lugar, la gente los saludaba con cabeceos y sonrisas tímidas. Martha Garrett tomó la mano de Clara y le dijo al oído: «Hace años pensé que estabas loca. Hoy sé que estabas viendo más lejos que todos nosotros». Clara sonrió, apretando con orgullo la mano de Samuel. Al caer la tarde, mientras el sol pintaba de oro la pradera, Samuel llevó a su hijo mayor hasta la colina detrás de la casa. Allí, le entregó una pequeña piedra blanca, el mismo amuleto que su madre le había dado tantos años atrás. «Esto protege», le explicó, «pero más que eso, recuerda quién eres. Nunca dejes que nadie te llame menos de lo que vales». El niño asintió con solemnidad, como si entendiera que aquel gesto llevaba el peso de generaciones. Clara los observaba desde la distancia, el corazón henchido. Pensó en Jacob, en la soledad que había sentido tras su muerte, en el día en que se interpuso frente al pueblo y dijo: «Veo un hombre digno de ser salvado». En ese momento comprendió que aquel acto no solo había cambiado la vida de Samuel, sino también la suya propia. Cuando el sol finalmente se hundió tras las montañas, Clara y Samuel se sentaron juntos en el porche, con sus hijos dormidos en brazos. El viento traía el olor a salvia y tierra mojada, y el cielo se llenaba de estrellas. «¿Recuerdas aquel día en la plaza?», preguntó Clara, apoyando la cabeza en su hombro. «Lo recuerdo», respondió él, con una sonrisa tranquila. Ese día empezó todo. Clara cerró los ojos, escuchando los latidos del corazón que había aprendido a amar más allá de todo prejuicio. Valió la pena cada batalla. Samuel la estrechó más fuerte, mirando hacia la vastedad del cielo. «Sí», dijo, «porque de la ceniza nació un hogar, y bajo la noche infinita, con la tierra fértil a sus pies y el calor de su familia en brazos, supieron que su historia no era solo de dolor y lucha, sino de esperanza, de amor que trasciende fronteras y de un mañana donde por fin podían vivir sin miedo». En esta historia, lo que comenzó como un acto de desafío en una plaza polvorienta, terminó convirtiéndose en una lección de vida que trasciende el tiempo. Clara, una mujer marcada por la pérdida y el dolor, encontró en Samuel no solo a un compañero inesperado, sino también un espejo de su propia fortaleza. Él, a su vez, descubrió en ella el reconocimiento que le había sido negado durante toda su vida. La unión de ambos no fue sencilla ni romántica en el sentido común de los cuentos, sino una construcción lenta, llena de sacrificio, resistencia y, sobre todo, dignidad. Este relato nos recuerda que las luchas más grandes no siempre se libran con armas, sino con la capacidad de ver al otro como ser humano. La batalla de Clara contra los prejuicios del pueblo es la misma que muchas personas enfrentan hoy contra la discriminación, el racismo o la intolerancia. Samuel, un hombre considerado salvaje por su origen, demostró que la verdadera civilización no está en el color de la piel ni en la lengua que se habla,
sino en los actos de valor, bondad y compromiso. Cuando hablamos de historias del salvaje oeste, solemos pensar en pistoleros, duelos al amanecer y territorios sin ley. Sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre la parte humana, el dolor de los pueblos originarios desplazados, las mujeres que tuvieron que sostener familias enteras en condiciones hostiles, los encuentros imposibles que desafiaban las normas sociales. Esta historia, en lugar de glorificar la violencia, nos invita a mirar lo que realmente importa: la capacidad de sanar y reconstruir, incluso en medio de la adversidad. El rancho que Clara y Samuel defendieron con tanto sacrificio se convierte en un símbolo de esperanza. No es solo un pedazo de tierra, sino un lugar donde germina la idea de que el amor puede ser un acto revolucionario. Ellos eligieron enfrentarse al odio con dignidad y responder a la humillación con la firmeza de la verdad. Ese es el tipo de valentía que todavía necesitamos en nuestros días. Cada generación tiene sus propias batallas. Hoy, quizá no peleamos contra rancheros ambiciosos o multitudes armadas, pero seguimos enfrentando prejuicios, injusticias y divisiones. La enseñanza de esta historia es clara: no basta con sobrevivir. Hay que aprender a reconocer la humanidad en los demás y a construir comunidad. Tal vez esa sea la verdadera riqueza que nos dejan las historias del salvaje oeste, recordarnos que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay lugar para el respeto, la solidaridad y el amor. Al final, Samuel y Clara no solo salvaron un rancho, sino que también demostraron que es posible curar heridas colectivas a través de la confianza y la entrega mutua. Y al hacerlo, nos muestran que las cicatrices no son un recordatorio de derrota, sino pruebas de que sobrevivimos, de que seguimos adelante y de que podemos construir algo nuevo sobre los restos de lo viejo. Por eso, cuando escuchamos nuevamente las historias del salvaje oeste, no deberíamos quedarnos solo con la imagen del polvo, las balas y los duelos. Deberíamos mirar más allá, hacia esos relatos ocultos de resistencia y ternura que enseñan que la mayor hazaña no está en vencer al enemigo, sino en aprender a vivir en paz con uno mismo y con los demás. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que el amor y la dignidad todavía pueden ser armas contra la injusticia en nuestros tiempos? Déjame tu reflexión en los comentarios y sigamos compartiendo estas enseñanzas que, aunque nacidas en el pasado, siguen iluminando nuestro presente.